por toda Europa corrió una ola de indignación a raíz de la muerte del rey, que relatamos en la anterior conferencia, pero sobre todo en Francia, como es obvio, y para enfrentar el peligro que ello podría acarrear para la causa revolucionaria, la convención, que estaba en el poder ahora, recurrió a las medidas más enérgicas como la proscripción general de todos los emigrados y principalmente la creación de un comité de salud publique, un comité de salud pública con el cargo de atender a la seguridad del Estado. Ese comité no retrocedería ante ninguna arbitrariedad. Por un momento se pudo pensar que los girondinos, ese grupo un poco más benévolo, frenarían un tanto el proceso sangriento de la revolución. Pero no hay que olvidar que más allá de los matices, eran también visceralmente revolucionarios. Fueron ellos quienes hablaron de instaurar los llamados batallones de picas. La pica apareció por primera vez en los sucesos de horror de 1789 y desde entonces hizo carrera como hachas para cortar cabezas de la gente. Bueno, ellos propiciaban eso. Son girondinos, digamos así, los que estuvieron, aunque había una cierta moderación comparado con los jacobinos, que sería la línea más extrema, ellos también fueron los que lograron, los girondinos, que se declarase la guerra contra Austria y Rusia, y quienes propusieron el destierro de los sacerdotes refractarios. Sin embargo, dentro de la política tajante de los jacobinos, eran, digamos, más benévolos, y los jacobinos se proponían aniquilar la corte, los girondinos buscaban intimidarla, tratando de que se adhiriese a la revolución, lograr un déspota ilustrado en todo caso. En los días que siguieron a la declaración de guerra, ejercieron nuevas presiones sobre el ya hackeado rey para que aceptara. Gobierne con nosotros, le propusieron. Nosotros vamos a defender la corona, será para ventaja suya. Usted será parte integrante del movimiento revolucionario y podrá encauzarlo según sus deseos. Eso era la propuesta girondina. Luis XVI había respondido, ya lo hemos muerto, pero volviendo atrás, respondió que de ninguna manera, que jamás sería el rey de la revolución, jamás pactaría con los revolucionarios. En carta a Dumouriez, que era por aquel entonces ministro de Relaciones Exteriores, le dice Luis: se quiere que transija con el crimen, se me hacen insolentes proposiciones, querrían que las facciones pudiesen glorificarse de verme que me pongo su gorro frigio y fraternizar con los hijos perdidos de una fangosa demagogia. Él no quería estar en esta compañía, ni que la gente pensase que debía su protección y supervivencia al movimiento revolucionario. No se me verá, dijo, buscar protectores entre los que yo haré castigar un día, si las cosas se restablecen. No estaba dispuesto a conservar su corona a cualquier precio, prefería perderla antes que entrar en una transacción de esta índole. Fue su última libertad. Con esto no sería la política de los girondinos la que prevalecería, sino ya la de los jacobinos directamente con la liquidación del rey. Así como al tratar de la revolución cultural, dedicamos algunas reflexiones a sus principales representantes, Rousseau, etc. Así ahora, en esta batalla o en este momento de la revolución, vamos a destacar sus figuras principales. Primero de ellos es Marat, el fanático Marat, uno de los hombres que más influyó en la revolución, el que supo manipularla con la mayor habilidad, porque tenía el instinto demagógico, es decir, el don de adivinar las pasiones populares y el talento de interpretar con astucia las sospechas de la multitud. No en vano se lo llamó el artista de la demagogia. Escritor, agudo y agitador, este hombre tan inteligente como brutal, que integraba el Consejo Supremo de la Nación, inspiraba
asco al mismo Robespierre. Para asegurar la tranquilidad pública, confesaba Marat, deberán cortarse 200.000 cabezas. Y decía, un hombre que se muere de hambre tiene derecho a cortarle el cuello a otro hombre y devorarle sus carnes palpitantes. Siempre actuó con sadismo y ferocidad. Yo soy la rabia del pueblo, decía de sí mismo. Era como la rabia encarnada. Fue él quien exhortó a la gente a matar sin más a los traidores que se encontraban en la prisión militar de la abadía, especialmente a los soldados suizos fieles hasta el fin. A los clérigos y nobles aconsejaba, se les debía cortar una oreja y el pulgar derecho para que fueran enseguida reconocidos en todos lados. En su periódico aconsejaba no salir nunca de casa sin un puñal, por si acaso tenía ocasión de toparse con un enemigo del pueblo y así poder matarlo. Lo llamaban el monstruo de París. En 1793 estuvo entre los jefes del grupo revolucionario que descabezó a los girondinos, dando por terminado su intento conciliador. El grupo de jacobinos que lo rodeaban reunía en torno a sí lo peor de la sociedad. ¿Aceptaría Francia ser gobernada por este hombre medio chiflado que cada día elaboraba listas de proscripciones o que hacía comparecer a los que llamaban sospechosos ante un tribunal revolucionario mientras el verdugo los esperaba con la guillotina? La gente se sentía desesperada. Cierto día, ya cuando estas matanzas se habían generalizado, apareció una mujer llamada Carlotta Corday, una joven de fe profunda, nieta de Corneille, del gran escritor francés, que siempre se había negado a leer las obras de Rousseau y de Voltaire por temor de perder la pureza de su fe, y que no vacilaba en calificar de intrusos a los sacerdotes que habían jurado la Constitución Civil. Leyendo con entusiasmo la vida de Judith, aquella judía que cortó la cabeza a los Verne, esta heroína, esta mujer, pensó si Dios no le pediría algo semejante: sacrificarse por su patria para salvar la vida así a centenares de miles de franceses. Es cierto que no tenía demasiado buen concepto de Luis XVI, pero era por la debilidad política que caracterizaba a este rey. En cierta ocasión la invitaron a brindar por el rey y ella se negó. ¿No es acaso el rey un hombre bueno y virtuoso?, le dijeron. Lo tengo por virtuoso, contestó, pero por débil. Y un rey débil no es un buen rey, pues no puede apartar la desgracia de sus pueblos. Carlotta creyó entender que los varones habían perdido la entereza y concibió la idea de esa mujer salvar a la patria con su debilidad. Los girondinos juzgaban que Marat era el que más había contribuido a la caída de la corona y a la muerte de centenares de sacerdotes. Por la ciudad corría la voz de que pensaban liquidar 200.000 personas más. Por todos ellos quiso Carlotta sacrificar su vida en la inteligencia de que si ese monstruo desaparecía, Danton, Robespierre y todos los demás bandidos se llamarían a cuarteles de invierno. Sabía ella perfectamente que atentar contra la vida de Marat implicaba su ulterior pena de muerte por parte del poder revolucionario. Sea lo que fuere, el 13 de julio toma un puñal y se dirige a la casa de Marat. Recurriendo a subterfugios, logró que el portero la dejase entrar. Marat se encontraba en la bañadera, ya que sufría fuertes dolores articulares que le obligaban a tomar baños prolongados. Cruzó Carlotta el umbral del baño, se acercó a la bañadera, le dio una certera puñalada. Esta escena ha sido pintada en un cuadro muy famoso por Jacques-Louis David, el pintor oficial de la Revolución, que estuvo entre los que pidieron la condena de Luis XVI. Como era de esperar, Carlotta fue condenada a muerte. Subió al carro con una enorme tranquilidad de conciencia, paso seguro,
y mientras iba camino al cadalso en medio de las burlas habituales, hostiles, miraba serenamente la multitud, creía haber cumplido su deber. El corazón de Marat fue puesto en una urna del tesoro de la corona. Allí iría la gente en romería, rezando letanías en su honor. En toda Francia se levantaron monumentos en homenaje a él, y muchos recién nacidos recibieron su nombre. Eran los maratitos, digamos, los pequeños Marat. La muerte de Marat hizo que una ola de sangre, nuevos sospechosos, con lo que las cárceles se llenaron, y se creó un ejército revolucionario que, provisto de guillotinas, recorriese Francia y la limpiase de enemigos de la revolución. Marat, pues, una figura interesante. Más importante es la figura de Danton, segundo del cual vamos a hablar. Se trataba de un hombre muy inteligente. La naturaleza le había dado características relevantes. Su estructura psicológica lo preparaba para ser un gran estadista. Su mirada era clarividente, penetraba en el interior de sus interlocutores y comprendía al instante la fuerza de un grupo, la importancia de un hecho. Era precisamente el hombre bien político, podríamos decir, pero las buenas cualidades acompañaban otras no tan buenas: frivolidad, hedonismo, aversión al trabajo serio y perseverante. En realidad no recibió educación alguna. Su padre murió cuando él tenía solo 3 años y la viuda quedó sola con 4 hijitos. Y en 1775, un poquito la vida de él, cuando fue coronado Luis XVI, Danton tenía 16 años, era un adolescente, y le pidió entonces a sus amigos: préstenme dinero, yo quiero ver la coronación del rey, como una cosa rara en Reims, ¿no?, que se coronó. Y entonces saltó la tapia de la casa, se escapó de la casa de su familia, se hizo 28 leguas a pie para llegar a Reims y ver cómo era aquella extraña ceremonia de la coronación, de la que luego se burlaría con ganas. Se recibió ulteriormente de abogado, se casó. Dice un historiador: no se sentía a gusto en el orden de las cosas, solo la tormenta dio a sus pulmones bastante aire. Era un hombre de tormenta, le gustaban las épocas borrascosas, era revolucionario en cuerpo y alma, con una voz estentórea, con una figura de titán, con imágenes audaces, impresionantes para hablar, hechas como para dominar a una multitud y llevarla al combate contra el tirano. Con el tiempo logró imponerse en el club de los Cordeliers, donde reunió bajo la dirección un grupo de hombres temerarios. Allí se gestaron varios de los hechos revolucionarios, empujándose de este modo hacia adelante el barco de la revolución, cuando se encontraba un poco varado en aquel momento. El 10 de agosto fue obra suya y le procuró una especie de conducción dictatorial. Él era ministro de Justicia, pero no era ministro de Justicia en el sentido que actuara en defensa de la ley o de la justicia. Era un ministro de la revolución, digamos así, y a este solo título debía sacrificar todos los otros. Las tácticas, aunque fuesen criminales, aconsejadas por el propósito revolucionario, debían ser aceptadas por el Ministerio de Justicia como otros tantos medios adecuados para lograr su justo fin. Una característica típica del alma de Danton fue la de incluir en su interior dos tendencias antagónicas: el odio y el amor, la furia de la destrucción y el gusto de crear, la barbarie revolucionaria y las condiciones de un estadista, la crueldad y la compasión. El hombre que dictaminó los asesinatos de septiembre amaba tiernamente a su madre, era delicado con ella, nunca se despedía de ella sin lágrimas, y la visitó el 6 de agosto, poco antes de dirigir el sangriento 10 de agosto de 1792. Estas ambiciones, estas contradicciones, lo llevaron a una especie de esquizofrenia existencial. Después de vencer a sus enemigos, se dolía de sus padecimientos. Al ver las profanaciones sacrílegas, sentía verdadera repugnancia.
¿Para qué canalla estoy trabajando?, se decía. ¿Para qué canalla se ha derramado tanta sangre? Por eso en algún momento quiso cambiar de camino y de actitud. Hasta se propuso salvar a la reina cuando ésta se vio amenazada, pero no pudo hacerlo. Incluso pensó en sacar del temple al niño, al delfín ya huérfano, presentarlo al pueblo y comenzar a su lado un gobierno de equidad, de libertad verdadera y de cultura. Con todo, no se puede negar que practicó ampliamente la crueldad, considerando el sacrificio de centenares de adversarios como una gran medida política capaz de paralizar a los enemigos. Era, a su juicio, la única manera de doblegar las voluntades y dar alas a la revolución. También a él le llegó su hora. La revolución se produce esa autofagia. Ya no lo respaldaba el club de los Cordeliers que él había organizado. Los jacobinos ya no lo admiraban como antes. Se le veía como queriendo frenar, quizá por esos aspectos bondadosos que tenía el oleaje de la revolución, meditando la más peligrosa de las traiciones, la de la blandura. Y entonces sucumbió al león, salto felino del león de Robespierre, quien, tras hacerlo detener, pronunció un discurso en la convención que nadie se atrevió a refutar por miedo de caer bajo la guillotina. En el fondo Robespierre lo envidiaba por su impetuosidad, su generosidad. Robespierre no era así. Él, cuando decía un discurso, debía trabajar, tachar laboriosamente. Danton era espontáneo, era intuitivo, al tiempo que arrebataba los corazones de sus oyentes. Pudo haber habido una cuota de envidia en esta persecución. Lo cierto es que otras veces, tan rápido para reaccionar, Danton ahora se mostró remiso. Lo acusaron de haber participado en una conjuración para restablecer la monarquía y se le decretó, se lo condenó a muerte. La ejecución debía tener lugar dentro de las 24 horas. Con él fueron guillotinados Hérold de Seychelles y Camille Desmoulins, otros dos miembros de la revolución, dirigentes. Este último no atinaba sino a lanzar gritos a la multitud, a insultarla, a gritar contra la gente. Danton le dijo que se callara: deja a la canalla, déjalos en paz. Él en cambio no cesaba de gastar chanzas feroces a la muerte. ¿Puedo cantar?, le preguntó el verdugo. Samson, el famoso verdugo, el que tuvo la cabeza de Luis XVI, aquel que hablamos de él, le dijo que él creía que sí, que podía cantar. Una pregunta muy extraña. Y bueno, dice: he compuesto unos versos y voy a cantarlos. Y entonces, con toda la fuerza de sus pulmones, cantó unas estrofas sobre la caída de Robespierre, próxima caída. Al concluir, largó una carcajada, como si estuviera en un café con sus amigos. Pasemos ahora al tercer gran personaje de la revolución, la figura de Robespierre, uno de los personajes más relevantes del momento. Robespierre, Marat y Danton fueron los caudillos de los jacobinos. No eran estos los jacobinos, por cierto, demasiado numerosos. A lo más constituían una 10ª parte de la población, y sin embargo todos se les sometieron. La causa fue quizá la red de clubes que habían armado por todo el país, por lo que propagaban por doquier su ideario, con lo que lograron apoderarse de la opinión pública. Nació Robespierre en 1758. De pequeño perdió a sus padres, quedando la familia en la miseria. Entonces el obispo de esa ciudad le consiguió una beca en un colegio llamado Luis el Grande en París. Luego se inscribió en la universidad para estudiar leyes. Todos estos fueron abogados. Estamos en la corporación de abogados, herederos de estos grandes personajes. Bueno, y se cuenta que cuando Luis XVI, luego de ser coronado en Reims, regresó a París, se cuenta esto, ¿no?, que se dirigió él a Notre Dame, de Notre Dame a Santa Genoveva, y allí se detuvo en el colegio universitario que colinda con el barrio latino. Era una visita solemne, el rey recién coronado. Había que designar un estudiante para que leyese un saludo en latín. En esa época los estudiantes eran bastante cultos, así que le pidieron a él que
dirigir un discurso en latín, y se lo escogió Robespierre, nada menos. Iba a hablar Robespierre, quien iba a decir que años después, quien iba a decir que ese joven hecho diputado por el tercer estado en los Estados Generales, donde entró como decidido partidario de la monarquía, acabaría en un discurso de 1793 condenando al rey a la pena de muerte. Las últimas frases de su disertación fueron: el sentimiento que me impulsó a pedir en la Asamblea la abolición de la pena capital es el mismo que me impulsa a pedir su aplicación al arbitrario regidor de mi patria, y en su persona a la propia de la monarquía, voto por la muerte. O sea, son personas, digamos, sin principio, no es que esté contra la pena de muerte, sino contra la pena de muerte contra sus amigos, en todo caso, pero no contra el rey. En sus comienzos nada prometía el personaje que llegaría a ser 7 años más tarde. Tenía, eso sí, una implacable voluntad de dominio, acabando por ser el abogado de los jacobinos, el orador público de la montaña, del grupo más severo. Era el ideólogo químicamente puro. Soñaba con una Francia donde los hombres no jugaran, ni se emborracharan, ni cometieran adulterios, estafas, robos, muertes, donde en pocas palabras no hubiera vicios grandes ni pequeños, una Francia dirigida por los hombres más esclarecidos e inteligentes, elegidos por sufragio universal, gente sin deseo ni amor al oficio, que gustosamente desaparecieran en intervalos para dar paso a sus sucesores, una Francia en paz consigo y con el mundo. Por eso lo van a llamar el incorruptible. Era una persona que no tenía ningún vicio, digamos, podríamos decir. Todos los revolucionarios tuvieron alguna debilidad: las mujeres, el juego, el vino. Robespierre no parecía tener ninguna de estas tres que he nombrado, ni comida ni bebida. Vivía en un estado en un mundo de principios puros, digamos así, del que no se quería apartar. Un personaje muy extraño, una especie de asceta, digamos, de la revolución. Destaca Belloc la determinante influencia de Rousseau sobre Robespierre. De la fórmula de Rousseau hizo Robespierre su credo, como si dijéramos divino, una revelación única y permanente de lo que es el Estado perfecto. Su vida entera fue un intento de representar en el poder el papel y la enseñanza de Rousseau. Encarnar a Rousseau, dejar hablar al pueblo. Su voz es la voz de Dios, la voz de la razón, la voz del interés general. Sin embargo, para él, la voluntad general no era la voluntad de las mayorías numéricas. Podía encontrar su expresión en una minoría ilustrada. O sea, en ese sentido no era un demócrata, como hoy diríamos, de sufragios universales. No era así, sino que era a su modo. Se había propuesto obligar al pueblo a ser virtuoso, dentro del espíritu revolucionario, claro, tal como él lo entendía. Pero para ello había que pasar por el crimen. Esto es textual de él, ¿no? Y así brotó en su mente la idea de un terror organizado y terapéutico en el seno del movimiento revolucionario, como expresión de la justa venganza popular, según se dijo en aquel momento. El terror, que tuvo vigencia en los años 1793 y 94, tuvo la misión de imponer por la fuerza nuevas virtudes a los nuevos ciudadanos. Fue una batalla en favor de lo nuevo, de la creación de un hombre nuevo, y el que no se encorsetaba en ese hombre nuevo había que liquidarlo. El lema que proponía el gobierno era virtud y terror. Eran las dos metas de este hombre. El 10 de junio de 1794 se implantó el Tribunal Revolucionario con competencias que suprimían los derechos humanos, cosas que tanto escandalizaría hoy, que habían sido aprobados poco antes, para facilitar la aplicación del terror, llevado a cabo legalmente por el Comité de Salud Pública. Como presidente del tribunal fue elegido un tal Dumas, hombre joven, enteramente según el corazón de Robespierre, cuyos discursos no respiraban más que sangre y exterminio.
Llevaba siempre consigo cuatro pistolas cargadas por si se le acababan las municiones y las colocaba delante de él cuando se sentaba para juzgar, como para mostrar su imparcialidad en el juicio. Otro de los jueces se llamaba Foucault, quien repetía siempre: necesitamos sangre, el pueblo quiere sangre. Los jurados estaban formados por gente enteramente segura. En la conserjería, que era la anticámara de la guillotina, ubicada junto al río Sena, había una taberna que se llamaba la Buvette, de beber, ¿no? La Buvette, para que los jueces y jurados se entonasen un poquito y tuviesen coraje para condenar a muerte con cierta expedición. Uno de los jueces solía decir: solemos condenar a todos aquellos que se nos designa por la letra G, guillotina. Nos interesa poco el que los antiguos nobles que son acusados ante nosotros estén convictos o no. Estos graciosos señores nunca serán republicanos. El único medio para echárselo de encima es declararlos culpables uno tras otro. Y a veces en media hora se declaraban 60 personas condenadas a muerte. La guillotina se llamó así, como saben ustedes, por su inventor, José Ignacio Guillotin, quien de joven, otra calamidad para la orden a la que pertenezco, había sido novicio de la Compañía de Jesús. Maestro novicio le había enseñado la manera piadosa de matar a alguien. La cosa que hasta ese momento hubo diversas maneras de ajusticiar a los delincuentes. Los plebeyos eran ahorcados y los nobles decapitados con un golpe de espada, una tarea difícil aún para el más musculoso de los verdugos, digamos, no golpear varias veces, sino secarlo de una vez. Desde 1789 se quiso que la ejecución se hiciese siempre de la misma forma, ya que todos somos iguales y tenemos que morir igual, en todo caso, todos, sin distinción de clases o jerarquías, causando los menores sufrimientos posibles al reo. Y así Guillotin inventó su máquina. Todo lo que tenía que hacer el verdugo era soltar la cuerda que sostenía en lo alto la hoja filosa que cegaba la cabeza. La máquina se estrenó el 27 de abril de 1792 y no paró. El 18 de agosto se la colocó en la plaza del Carrusel frente a las Tullerías, desde donde había partido el ataque contra la soberanía del pueblo, donde se había cometido un crimen, allí mismo se había de castigar. Más adelante, en la época de Robespierre, se la trasladó frente a la antigua Bastilla, en la plaza de San Antonio. El suelo de esta plaza estuvo entonces tan empapado de sangre, porque constantemente funciona, que el olor es intolerable. Protestó la gente del barrio: no se puede pasar por acá, el olor espantoso. Se ha dicho que Guillotin también acabó guillotinado, haciendo honor a su apellido, pero esto es muy discutible, no parece cierto. Bien, Gueney, que era fabricante de pelucas, o sea, un cargo muy apto para ser juez, fue designado en uno de los tribunales revolucionarios. Juró no haber jamás hallado un acusado que no fuese culpable. Entre los jueces más despiadados se encontraba un joven de 26 años, Joaquín Vilat, que había sido sacerdote y luego renegó de su fe. Un día, sacando el reloj, dijo, para indicar que era hora de irse a comer: los acusados son culpables por lo mismo que se han conjurado contra mi estómago. Siempre votaba culpable, sin sacarse el escarbadiente de la boca. Permanecía a lo más 4 minutos en la sala de deliberaciones y luego salía a pasearse por los corredores. Nada digamos de otro personaje siniestro, el fiscal Fouquier Tinville, que era primo de Camille Desmoulins, quien lo presentó a Danton y así hizo carrera. De él ha dicho con razón Mercier, un testigo de los hechos: hubo jamás un hombre de espíritu tan de raíz astuto, tan hábil para presuponer el crimen e inventar e imaginar hechos. Cada una de sus palabras era un lazo que el acusado no podía adivinar y del que no podía escapar. En cierta ocasión, la marquesa de Fouquier, llevada al tribunal, pidió para su defensa que le trajesen unos papeles que estaban en la casa. Fouquier dijo, bueno, se extrañaron porque este tipo, bueno, y mandó a alguien para que lo buscara. Y cuando volvió con los papeles, la marquesa ya había sido ajusticiada.
Los documentos de cargo, de descargo que le traían, le resultaban indiferentes. Dice, no lo leo, es innecesario leerlo, decía. Los acusados serán de cualquier manera ejecutados hoy. Si alguna vez los jueces se atrevían a absolver a alguien, se ponía furioso. Denme la lista de esos estúpidos, no puede uno fiarse de esa canalla. A una mujer que le pedía gracia para los miembros de su familia, le dijo, tranquilízate, tu marido será hoy mismo guillotinado, tu padre será deportado, y tú podrás luego poner en el mundo tantos republicanos como te dé la gana. El tribunal funcionaba en los locales del antiguo Palais de Justice, llamado Casa de Justicia ahora, porque la palabra palacio estaba prohibida, la palabra monárquica, digamos. Un día Fouquier Tinville se paseaba por la sala San Luis de ese palacio, que era la mejor de todas. En adelante dijo, esta sala llevará el nombre de Libertad, en vez de San Luis. También él acabaría guillotinado en 1795, el pobre Tinville, tan pobre Tinville, este sinvergüenza, y dijo, yo cumplía órdenes, dijo ante el tribunal, lo único que supo decir. Perverso fue sin duda este hombre, pero tanto él como muchos otros se animaron a hacerlo en el grado en que se sentían respaldados por el más culpable de todos, es decir, por Robespierre. Fue él quien pensó, proyectó y promulgó la ley que regía en la nueva jurisprudencia, en uno de cuyos artículos se leía, son tenidos por enemigos del pueblo los que procuran la restauración de la monarquía, o rebajan a la convención o al gobierno del cual es el centro. Y entre estos enemigos se enumeraba a los que perturban la opinión pública o publican escritos contrarrevolucionarios, menoscabando la eficacia de los principios liberales. El único castigo para todos esos crímenes que el tribunal revolucionario reconoce como tales es la pena de muerte. La regla entonces del fallo no es sino la conciencia, se decía, de los jurados ilustrada por su patriotismo. Esa era la decisión. Los tribunales ordinarios no se han de entrometer en las resoluciones del tribunal revolucionario. Como ven ustedes, es una ley terrible, arbitraria, no sin razón se ha llamado a ese tribunal de sangre. Esta ley había sido aplaudida en medio de los aplausos de toda la asamblea. Pero Robespierre no se contentó con promulgar la ley, sino que nombró también los jueces y jurados hombres de toda su confianza. Como las cárceles ya no daban abasto, se hacía preciso proceder con más rapidez que nunca para que quedasen habilitadas para nuevos acusados. Por lo general, los interrogatorios se limitaban a preguntar el nombre, la edad y el domicilio, lo que el acusado había hecho antes de la revolución y desde su estallido. Alguna que otra vez alguien fue ejecutado en lugar de otro, de nombre semejante, por el apuro con que se procedía. Un jurista recibió el encargo de determinar el concepto de sospechoso. ¿Qué es un sospechoso? En resumen, lo era todo el que no iba con los jacobinos, el que no hablaba ni obraba como ellos. ¿Dónde quedaba allí la tan cacareada fraternidad? Dijo uno de ese tiempo. La fraternidad de aquella gente era, contesta, la de Caín y Abel. Fraternidad o muerte equivale aquí a sé mi hermano, piensa, habla, obra igual que yo o te mato. Para defender la seguridad nacional, todos debían llevar consigo una constancia de civismo, de que no era sospechoso. ¿A quién se le debía negar esa constancia? Los funcionarios públicos recibieron una cartilla donde se les enseñaba cómo reconocer a los sospechosos. 1. Los que en las asambleas del pueblo interfieren con discursos astutos, gritos y amenazas. 2. Los que todavía, con más astucia, insisten misteriosamente en los accidentes desgraciados de la República, expresan compasión de la suerte del pueblo y están dispuestos a propagar malas noticias simulando dolor. 5. Los que siempre tienen en la boca las palabras patria, libertad, república, pero visitan a los antiguos nobles, a los sacerdotes enemigos de la revolución, a los moderados o se interesan por su suerte. 6. Los que no han tomado parte activa en todo lo que es de provecho para la república. Resultaba pues decisivo haber permanecido callado en alguna ocasión pasada y ya olvidada de repente,
cuando debió haberse hablado, o haber hablado en tiempos en que se debió callar. En fin, había que invocarla, todas están en la precisa. Haber mostrado apatía donde se pedía fervor, eso era un motivo de ser sospechoso y por tanto ir a morir. Se podría decir que este era el reino del despotismo, la enajenación total de cada individuo con todos sus derechos a la comunidad según la exacta fórmula de Rousseau. En cuanto a aquellos que podían objetar que los revolucionarios no eran la comunidad sino una parte de la misma, Saint-Just había de responder que la voluntad general no es la voluntad del mayor número, sino la voluntad de los puros, encargados de iluminar a la nación para que reconocieran sus deseos reales y su verdadera felicidad. En enero de 1794 no había en Francia ciudad ni pueblo grande que no tuviese una sociedad local afiliada a la Sociedad Madre de París, comités de vigilancia, comités revolucionarios que se ocupaban de distinguir los buenos de los malos y de dar los certificados de civismo y de elaborar las listas de sospechosos. Como escribe un pensador contemporáneo, Garzón dice: jamás cayó un poder más terrible en manos más despreciables. Es el gobierno de la resaca, o como dice Taine, aquel pensador positivista, de los notables de la improbidad, dice, de la mala conducta, del vicio, de la ignorancia, de la torpeza y de la grosería, gente desprestigiada, pervertidos de toda clase, subalternos envidiosos y llenos de odio, pequeños tenderos llenos de deudas, obreros vividores y nómades, puntos fuertes del café y de taberna, vagabundos de la calle, hombres del arroyo y mujeres de la vereda, en resumen toda la gusanera antisocial masculina y femenina. Así en la sociedad quedó instalada la delación, bajo el imperio de la virtud y del terror, una frase de Robespierre, promovida por la Comisión de Vigilancia. La delación fue una industria durante la Revolución. Fue más terrible que el asesinato, porque mató el carácter nacional, por lo menos en las ciudades. Engendró odios familiares, deslealtades, enojos, envidias, y aflojó por largo tiempo los lazos de la familia. Se halló una multitud de delatores, porque se enseñó a los pillos un terrible misterio, a saber, ganar el dinero de otros y la hacienda de otros, inventando una mentira o presentando una falsa delación. Confirma las aseveraciones de este autor que último cita, que es contemporáneo, lo que nos relata un testigo que vivía en París cuando comenzó a aplicarse la ley. Dice: una sombría desconfianza se apoderó de todas las cabezas, los espías se aumentaron, el espionaje se hizo molesto como una nube de insectos, los patrones temían a sus criados y obreros, el amigo se alejaba de su amigo, los hermanos temblaban de la discordia por la diversidad de opiniones, el padre temía a sus hijos, los hijos desconfiaban de sus padres, todos los lazos de la sociedad se habían súbitamente aflojado o roto. Sonreía a este o a aquel hombre y sonreír a este o aquel hombre y aún solo mirarle bastaba para hacerse sospechoso y ser lanzado al abismo de la cárcel. Bien, tal es entonces esta terrible época del terror. Una de las ejecuciones más terribles fue la de Madame Isabel, la hermana de Luis XVI. Desde la muerte del rey, vivía en el temple con la reina y la princesa sin ver la luz del sol y teniendo que aguantar la presencia de carceleros que no ahorraban ocasión de humillarla e insultarla. Era una mujer realmente virtuosa, una verdadera santa. Y así, un día, un carcelero le vino y le dijo que hoy se celebra el aniversario de la instauración de la República. Se burlaba de ella, le entregó un calendario republicano, le dijo: no hay en él ningún santo, son solo fiestas nacionales, el pueblo será en adelante nuestro Dios, y no necesitamos otro. Ella sufría todo con paciencia, así como la separación luego de la reina y de Delfín. Hasta que alguien propuso: esta también hay que llevarla al tribunal revolucionario. La llevaron a la conserjería. Usted se ha
usted se ha conjurado con el último tirano. Le dijeron contra la felicidad de los franceses. Ella respondió, no sé, no conozco, no sé a quién llaman ustedes tirano. La siguieron bombardeando con preguntas y nunca perdió su dignidad. Me llamo Isabel María de Francia, soy la hermana de Luis XVI, la tía de Luis XVII, vuestro rey. Así contestaba con altura, con dignidad. Todos quedaban impresionados ante tanto señorío. Hablaba como si estuviera en los salones de Versalles. Y no alimentando ninguna esperanza humana, solo le restaba ofrecerse a Dios en sacrificio. Esta vez, Fouquier-Tinville, este famoso juez, se superó en maldad. La familia Capeto, aseveró, tiene la culpa de todas las desdichas de Francia. Su nombre está escrito en la historia con rasgos de sangre, y Madame Isabel tenía parte y era cómplice de todos sus crímenes. Más aún agregó, ha cuidado al joven Capeto, al delfín, ¿no?, en la esperanza de que sucedería a su padre en el trono. A lo cual ella contestó, yo hablaba confiadamente con este niño, que por más de un motivo me era querido, y le daba el consuelo que me parecía apropiado. El juez repuso, esto es, en otras palabras, confesar que usted alimentó al joven con planes de venganza. Junto con ella fueron condenados 24 miembros de la antigua nobleza, y mientras iban en carro a la guillotina, Isabel era como la reina entre todos los otros. Antes de morir, todos se inclinaron ante la princesa para dar el último saludo a la nobleza mejor de Francia, mientras rezaba por ellos el De Profundis. A él le hicieron morir última a ella por crueldad, y así cayó el más hermoso lirio de la familia real en 1794. Su muerte ha dado a la casa de Borbón una gloria inmortal, a la República un eterno baldón y a la Iglesia una santa. Cuando años más adelante, en la época de Napoleón, el Papa Pío VI se alojara en las Tullerías, en los mismos cuartos donde se había alojado Isabel, dijo, vivo en los aposentos de una santa. Ella hubiera podido escapar al extranjero, como hicieron sus tías, pero se quedó solamente para acompañar a su hermano y a su sobrino hasta el fin. En fin, tantas escenas terribles, un terror espantoso. Y esta vez una costurera llevaba una imagen de Cristo. ¿Por qué? Le preguntaron. Porque estoy a gusto con la Virgen y con Cristo. Esa respuesta bastó para mandarla a la muerte. Se los enviaba a la guillotina. Lo mismo si hablaban contra Robespierre. Toda una aldea estuvo en peligro porque sus habitantes llevaron un luto cuando murió Luis XVI. Casi liquidaron todo. Vive le roi, gritaron unos medio borrachos en una taberna. Eso bastó también, porque mandaban espías a las tabernas, porque el vino en vino veritas. O sea, cuando tomaban unos vasitos, vive le roi, otra vez, y listo. Este era un enemigo. Las víctimas de la revolución fueron innumerables. La sola guillotina de París hizo rodar 60.000 cabezas. Si sumamos a ellos los fusilados en Lyon, los ahogados en el Loire, los masacrados en la Vendée, etcétera, varios centenares de miles. La máquina se movía sola ya. Tenía que guillotinar para no ser guillotinados. Se calculan 2 millones las víctimas del terror en Francia. Robespierre seguía enardecido. Cuidado con los defensores de la lenidad, que exhortan a la mesura. Cuidado, que solo son contrarrevolucionarios. Bien, así que los jacobinos entonces habían instaurado este terror. Entre otros entre los que murieron también estuvo la condesa Dubarry, que había sido la amante de Luis XV. Tras el fallecimiento de aquel rey se le había dado una casa linda donde ella vivía, bueno, pero odiaba la revolución, y un día le llegó el turno y la llevaron a morir. Una pobre mujer, una casquivana, lo que fuera, pero los llevan a morir, ¿no? Y se cuenta esa escena tan notable, ¿no? Cuando estaba con la cabeza ya le dice al verdugo, solo 1 minuto, señor verdugo, por Dios, 1 minuto de vida. La cuchilla cayó sin misericordia. Y así, muchísimos otros. La otra famosa, la mujer de Roland, que había sido ministro, fue la que cuando vio la estatua de la libertad junto a la guillotina dijo esa frase tan famosa, oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Bien, así fue llevado también a la guillotina nada menos que Felipe Egalité, aquel traidor, aquel primo del rey que había también firmado su pena de muerte. Gracias a Dios, los últimos, a pesar que era jacobino, uno de los jefes, uno de los que sin embargo fue llevado, lo declararon girondino, tenían que ver enemigo a los girondinos, pero no importa, cualquier cosa. Y así el duque de Orleans
pide un sacerdote, en su último momento se acuerda que sea no juramentado, si no, no lo quería recibir, y así él fue también guillotinado, murió por lo menos en esta forma. Las cosas habían llegado a un momento terrible, Robespierre empieza a perder terreno, ¿no? Y un día empiezan a gritar en la convención, abajo el tirano, ya estaban hartos de que lo llevaran de la nariz. Y pronto se lo detuvo, se lo condenó a muerte. Había que purificar a la república de este monstruo, de ese infame Robespierre, dijeron, que aparentaba fe en el ser supremo y solo creía en el poder del crimen. Y la convención dijo que la ejecución se realizase en la Plaza de la Revolución. Primero le hicieron una mascarada, lo acostaron en una tabla, los carceleros se le acercaban, Vuestra Majestad, lo llamaban burlescamente, en fin, enormes humillaciones. Robespierre entonces se lo puso en la celda donde había estado Danton, al cual él había condenado poco antes. En fin, el camino al patíbulo fue muy lento. Todo el mundo se había congregado en las calles a ver morir a Robespierre. La gente quería ver al autor de tantas desgracias. Y los gendarmes señalaban con la espada quién era el sinvergüenza. Y cuando cae la cabeza, el verdugo muestra la cabeza del tirano. Tenía 35 años, tanto pudo hacer en tan joven este hombre, ¿no? El pueblo aplaudió durante 15 minutos su muerte. El alborozo repercutió en toda Francia y se hizo al caído un burlesco epitafio: Passant qui que tu sois, ne pleure pas mon mort. Si je vivais, tu serais mort. Caminante, sea quien fueres, no llores mi muerte. Si yo viviera, tú estarías muerto. Así acabó este hombre, Robespierre. Bueno, tendría que hablar, pero no tengo tiempo, de un último personaje, Babeuf, que fue como, cuando lo publique el libro estará desarrollado ampliamente, porque es muy interesante, fue como el que insistió más en la igualdad, fue como el fundador del comunismo. Los comunistas lo tienen por su padre principal en toda la Revolución Francesa. Engendra la Revolución Soviética, pero dentro de la Revolución Francesa el más cercano es él. Hay que liquidar a los opresores, etcétera. Hasta habla igualito, me impresionó, que Gramsci. Obviamente es Gramsci que lo copia a él, pero igualito. O sea, no importa, dice que la gente esté toda con nosotros, basta que estén 10 valientes o uno solo, o sea, y esa clase la tiene el mismo Gramsci cuando habla de la Revolución Cultural. Bueno, no tengo tiempo de tratarlo. Vamos a tratar la otra parte, la segunda parte, de lo que pasó con María Antonieta y el Delfín. Nada más que eso. Y después lo del terror la veremos la próxima vez, aunque estaba anunciado para hoy porque hay mucho.